Muchísimas gracias, pues un gusto muy grande, muchas gracias por la invitación a esta universidad tan prestigiada y bueno, pues estar con colegas tan distinguidos como el magistrado Alberto Cruz, por supuesto, pues una académica de esta universidad también tan prestigiada y como lo es Laura, y también pues con el magistrado presidente, a quien aprecio mucho la invitación, que creo que fue un poco tal vez temeraria, porque yo acostumbro pues ser lo más objetivo posible y eso incluye pues una crítica en las cuestiones con las que pues no estoy de acuerdo, ¿no? Y una del estudio que hice de estas tres sentencias que venimos aquí a comentar, eh, una primera cosa que no quiero dejar de mencionar es que me ha sorprendido gratamente la claridad del lenguaje que utilizan estas sentencias. Esto no en todas las salas del Tribunal Electoral ni en todos los organismos jurisdiccionales de esta o de otras materias suele ser muy común, ¿no? Yo siempre he sido enemigo de utilizar este lenguaje. Bueno, creo que Rubén Fonseca, el escritor, lo dijo mejor que nadie, ¿no? Decía, porque él había iniciado antes de ser escritor como abogado, entonces sabía de qué hablaba. Y decía, los abogados somos especialmente sensibles a la retórica, sobre todo cuando ésta es inconexa, extravagante y artificiosa. Y da la impresión a veces que en efecto los abogados, pues, híjole, el tecnicismo a veces desde luego es indispensable, pero ¿por qué no explicamos lo que quiere decir el tecnicismo, ¿no? Hay abogados litigantes que usan un lenguaje extraordinariamente rimbombante, rebuscado, mientras más rebuscado mejor, ¿no? Parecería. Y la verdad es que a mí no me parece bien eso. Yo lo puedo explicar en abogados litigantes porque se hacen los interesantes, ¿no? Entonces un ciudadano recibe un escrito jurídico, no entiende ni jota, dice, auxilio, socorro, necesito un traductor y contrata a un abogado que le diga de qué va, parecería que está en otro idioma, ¿no? Entonces esta parte nunca he sido enemigo de utilizar esta clase de lenguaje, ¿no? Alguna vez, hace poco, ponía yo un ejemplo, ¿no? Digo, imaginario, pero bien podría estar en alguna sentencia, ¿no? Cosas como, para que no haya óbice en colegir como inconcuso que hubo exhaustividad en los agravios del incoante. Entonces uno, caray, pues busco en el diccionario, ¿qué rayos quiere decir esa palabra? Incoante. No está en el diccionario porque no existe en el castellano, al menos hasta la última vez que revisé el diccionario no estaba, que fue hace poco, no estaba en el diccionario, ¿no? Pues un invento de algún juez o de algún magistrado por ahí para sonar interesante, ¿no? O en su defecto del impetrante, ¿no? SIC también, tampoco existe en el castellano. Con legitimación procesal activa para la fijación de la litis, la determinancia, otro neologismo horrendo, ¿no? La adminiculación de las probanzas atinentes, juris et de jure affirmanti incumbit probatio. Pues palabra del señor, ¿no? Del señor magistrado. Entonces dice uno, qué sucio juego es este, ¿no? O sea, ¿cómo en un tribunal pues, público, ¿no? que resuelve juicios ciudadanos, como uno de los casos que estamos analizando, que es un JDC, ¿no? El 67 de 2015, pues cómo si va dirigido a la ciudadanía podemos usar este tipo de lenguaje? Bueno, pues me he llevado la agradable sorpresa que no encuentro este tipo de terminología muy poco entendible para un ciudadano, una ciudadana que no tienen por qué estar versados en materia jurídica y mucho menos en materia jurídico-electoral. Son sentencias que de verdad se leen con facilidad y se leen pues hasta con gusto, de verdad. Hay que, en honor a la verdad, es un lenguaje bastante claro, tampoco es repetitivo, ¿no? Otro de los vicios que luego tenemos los abogados, hay que ser autocríticos,
es pues que a veces lo explicamos al derecho y al revés y va de nuez, y aquí no, aquí se explica una vez cada cosa de manera pues concisa y clara. Entonces esa es una primera cosa por la que desde luego pues yo personalmente me congratulo, y ojalá que así fueran más sentencias en la materia electoral. Bien, respecto a las dos sentencias a las que ya se refirió el presidente, el magistrado Alberto Cruz, bueno, hay algunas cosas que yo también destaco, concuerdo completamente con lo que ha dicho ya el magistrado. La primera de ellas, que es el juicio de revisión constitucional 38 de 2016, es un caso, y bueno, los dos primeros, el 45, también comparten pues que es un juicio de revisión constitucional, y entonces hacen primero la sala hace una serie de consideraciones previas de los rasgos que tiene este juicio, ¿no? Como para que no haya nada que dé a tela de duda, y sí, tiene algunas características. Por ejemplo, no hay suplencia de la queja. Aquí no estamos hablando de un ciudadano, aquí estamos hablando de partidos políticos que impugnan una determinación, en este caso del Tribunal del Estado de Hidalgo, en ambos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la 38, que es un tema del Consejo Municipal de El Xochitlán, Hidalgo, y bueno, el PRD perdió de acuerdo con los resultados que determinó la autoridad administrativa electoral, perdió por un margen pues muy pequeño de votos. Fíjense, el PRD tenía 666 votos y el Partido Verde, que fue el que quedó en primer lugar, 699. Entonces reclaman la nulidad concretamente de una casilla que, en caso de que se declarara nula la votación recibida en ella, al hacer la sustracción, digamos la resta de esos votos, pues ya queda ligeramente arriba el PRD, o sea, le da la vuelta a la elección. Por lo tanto, pues es ahora sí que de vida o muerte, si en términos electorales, si se anulaba o no esta casilla. Entonces, adujeron que había habido presencia de funcionarios públicos de manera indebida, ejerciendo influencia ilegal, digamos, ante el electorado. Y aquí es en donde empieza la sala pues a hacer una valoración de pruebas interesante, porque el quejoso se duele, o el partido demandante se duele, de que no se valoraron algunas pruebas, ¿no? O que no se consideraron en su integridad las pruebas. La verdad es que el Tribunal Electoral, y queda muy claro en la sentencia, el Tribunal Local sí que había realizado toda esta valoración. Sin embargo, no se desprendió de esa valoración, pues que existieran este tipo de irregularidades. Y algo similar con la coacción, ¿no? Con esta presión al electorado para influir en su decisión, rompiendo con la libertad del voto, ¿no? Que es un principio importante, muy importante, un principio rector en la materia electoral. Y aquí se hace una valoración y una argumentación que toma también el tema de la convencionalidad. No nada más se hace un análisis del código local aplicable, ni siquiera de la legislación o de la Constitución general, sino que va más allá, ¿no? Entonces se cita jurisprudencia muy clara, además muy precisa para este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José, o sea, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y entonces se determina, en cuanto a las distintas pruebas técnicas, estas grabaciones, se determina que tiene que hacerse un estudio acerca de la expectativa razonable de privacidad de estos elementos que sí en efecto fueron aportados.
¿no? Bueno, aquí la sala hace, a lo mejor un poco anticipadamente, para mi gusto, una acotación que dice, aun adminiculando estas pruebas, pues no generarían convicción. Lo central en realidad no es eso, lo central es si la prueba debe admitirse y analizarse. Y como bien dijo el magistrado, pues se llega a la conclusión, con base en todas estas disposiciones, tanto del derecho nacional como la perspectiva convencional, de que no pueden pues darse por buenas, digamos, estas pruebas. Máximo llegarían a tener en alguno de los casos el carácter de débil indicio, ¿no? Dista mucho de que pueda llegar a tener un valor probatorio pleno, desde luego, o de poder ser considerada para generar convicción. Y algo similar ocurre en el juicio de revisión constitucional 45, es algo muy parecido. Aquí el impugnante es el PRI, que también perdió por muy poca diferencia contra el PRD. Entonces, hagan de cuenta lo mismo que en la anterior, buscan darle la vuelta con una nulidad de casilla, pero también presentan grabaciones, ¿no?, de algunos funcionarios en las inmediaciones de su casilla, sin ser la sección en donde ellos deberían votar. Y claro, se valoran los videos, tanto en lo individual como en su conjunto. No se advierte que haya esa presión, pero nuevamente el tema de la inviolabilidad de las comunicaciones. Me gusta en la página 37 que aún en el caso de que estas pruebas se obtuvieran con una orden judicial, incluso así la prueba tiene que ser idónea, necesaria y proporcional. Así que yo concuerdo con esto, porque sobre todo en esta época hay que ser muy cuidadosos. Hay derechos en juego con nuestras comunicaciones privadas y valorar, tomar en consideración y acaso que pueda ser el fiel de la balanza en un juicio de cualquier naturaleza, incluso civil o de la que ustedes gusten, y que grabaciones obtenidas ilegalmente puedan definir, creo que es muy peligroso, porque estamos casi premiando el espionaje, ¿no? Creo que es muy robusta, concisa, pero muy robusta jurídicamente la argumentación de estas dos sentencias. Yo, de verdad, pues me ha gustado mucho cómo se han perfilado. Y luego la tercera y última sentencia, que es así, es juicio de derechos políticos electorales, 67/2015. Aquí también hace la sala pues unas consideraciones previas, son totalmente distintas. Aquí sí que hay suplencia de la queja deficiente, o sea, se tiene que, digamos, se tiene que auxiliar al quejoso, o sea, así tal cual, cuando haya tenido algún defecto la demanda, ¿no? Este es un caso pues de un aspirante a candidato independiente, pues quería ser registrado como candidato independiente a un ayuntamiento y se había encontrado originalmente, esto fue un caso del Estado de México, el Tribunal del Estado de México había encontrado que no cumplió con puntualidad, de acuerdo con la instancia jurisdiccional local, con una serie de requisitos y de formalidades exigidos en la disposición local. Concretamente, pues fue un tema de la temporalidad en la que, según la convocatoria, tenía que ir acreditando estos requisitos, el aspirante a candidato independiente, y hubo un problema con la cuenta
con su alta en el SAT y con establecer una cuenta bancaria por una asociación civil que los candidatos independientes tienen que constituirla. En fin, había algunos problemas que el tribunal local del Estado de México consideró que debía retirarse, que no debía otorgársele la candidatura, el registro como candidato independiente a este ciudadano. En cambio, aquí no es una confirmación, como en los dos casos anteriores, aquí es una revocación. O sea, la sala del Tribunal Electoral, la sala Toluca, revoca, revierte, digamos, lo que había determinado el tribunal local. ¿Por qué? Porque se probó, de acuerdo con la sentencia, que aún sin una cuenta aperturada, ¿no?, con el debido detalle, estaba acreditado, analizó una cantidad enorme de pruebas, hizo una valoración de cada una de ellas, fue bastante exhaustiva la sala, y se acreditó que hizo toda suerte de gestiones este ciudadano titular de un derecho político para la obtención de esa candidatura. Entonces, un poco lo que concluye la sala en la sentencia es, a ver, una formalidad como estas no tiene por qué obstruir el ejercicio del derecho político. Máxime que la reforma por la cual las candidaturas independientes, desde 2012 a nivel constitucional, ¿no?, en el 35 constitucional, la reforma política, que ya se reconoce la candidatura por la vía independiente, pero luego en 2014 la legislación, la verdad es que es muy defectuosa, porque lo que hizo el Poder Legislativo en la ley general, bueno, en las leyes generales, ¿no?, porque en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ahí vienen candidaturas independientes, pero se les ocurrió, porque así venía en el Pacto por México, que ahora íbamos a tener una ley general de partidos políticos. El libro segundo del COFIPE lo convirtieron en una ley, pero entonces es un problema de disgregación, en lugar de concentrar, digamos, de unidad codificadora. Siempre es más sencillo en una sola ley tener todo, ¿no es cierto? Ah, no, pues ahora son dos leyes con sus respectivos transitorios que siempre me han puesto de los nervios, de estos de que todo lo que se oponga a la presente ley queda derogado. Entonces, lo que uno está leyendo en la ley no sabe si está derogado o no, porque depende de otra ley, un desastre. Entonces, ahora ya tenemos muchas leyes, está la ley de consulta popular, está la ley en materia de delitos electorales, ¿no?, obviamente la ley procesal, ¿no?, en fin. Entonces, creo que fue fallida en ese sentido la reforma, porque como que los candidatos independientes vienen en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la otra en partidos políticos. Y realmente lo que se hace es tratar de enmarcar la figura de la candidatura independiente en la lógica de un sistema de partidos. Tenían que haber hecho un trabajo más, digamos, complejo, sí, implica más horas de trabajo, conciliar las candidaturas independientes en un nuevo modelo, pero no. Meten a las candidaturas independientes en la lógica de los partidos, ¿no? Y por eso, pues a todos los candidatos para efectos de financiamiento, por ejemplo, público o de otorgamiento de tiempos en radio y televisión, se les considera como si fueran un partido. Pues ahí empieza la incertidumbre, porque si son muchos los candidatos independientes que se presentan, pues tendrán menos recursos que si son uno o dos de ellos, ¿no? En este marco es importante todo este contexto porque pues dio lugar a una serie de problemas en la legislación, y lo que trató de hacer, y creo que lo hizo con acierto, la sala regional en este caso, fue potenciar los derechos políticos. Es un ánimo extensivo de derechos ante pues, un ciudadano que por todas estas deficiencias y por todas estas insuficiencias legales, pues queda en una posición claramente desventajosa. Creo que para eso existe la justicia electoral, y en este caso me parece que se hizo justicia electoral por estas razones que les he comentado. Pues esa es mi intervención. Muchas gracias por su atención.